Bendecido día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tengo ese privilegio de poder compartir una palabra con cada uno de ustedes y vamos a iniciar con una oración pidiéndole al Señor que sea su Espíritu Santo el que abra nuestros corazones y que ponga oídos atentos a esta palabra que el Señor va a darnos en esta mañana. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, porque siempre podemos ver y sentir tu presencia. Gracias porque permites que el día de hoy podamos abrir nuestros ojos, podamos respirar, pero sobre todo podamos sentir tu hermosa presencia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea el que prepare nuestros oídos espirituales y que cada una de las cosas que nos hables en este momento sean puestas por obra en nuestra vida y que podamos, bendito Dios, dar testimonio de que tú estás con nosotros y que esta palabra, Señor, va a traer un gran fruto en la vida de cada uno de los que tengamos ese privilegio y esa oportunidad de poder escucharla. Te pedimos, Señor, que seas tú en medio de esta palabra, que tú cierres mis labios, que sea tu palabra la que prevalezca y que cada uno de nosotros tengamos esa disposición y tener nuestros oídos atentos a lo que tú nos hablas en este tiempo. Por todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues bueno, estamos en un tiempo de oración y ayuno, un ayuno con propósito. Comentamos que este tiempo de ayuno y de oración que tenemos como ministerio, pues tiene varios propósitos, ¿verdad? Los eventos de la congregación, también nuestra vida personal, pero sobre todo estamos muy enfocados en lo que es el, el encuentro que vamos a llevar a cabo, que sabemos que va a ser un encuentro de gran bendición. Entonces, el día de hoy yo quiero hablar con ustedes, yo quiero compartir con ustedes acerca del ayuno y de la oración. Y bueno, comenzamos este ayuno y lo vamos a entregar el 14 en donde vamos a llevar a cabo el encuentro. Y he estado leyendo varios comentarios acerca del ayuno y de la oración y encontré varios que me llamaron la atención. Hay uno de una pastora que se llama Dinora Delgado, que me gusta lo que ella comparte acerca del ayuno. Dice que el ayuno eh, no es una forma para impresionar a alguien o para aparentar ser más espiritual. Ella dice que el ayuno se hace con el propósito de mejorar y de fortalecer la comunicación que tengamos con Dios. Y ella dice textualmente en lo que tiene en su página web, dice, es una llave a una mayor intimidad con Dios, ya que nos hace sensibles a su voz, a su presencia y a sus propósitos. Libera unción, favor y dirección de Dios. Ella asegura esto. Entonces, nosotros podemos entender que cuando nosotros ayunamos, pues no es el únicamente abstenernos de alimento y también como que querer impresionar a los demás, como diciendo, mira, yo soy muy espiritual. No, 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 no. Esto nos tiene que llevar a tener una mayor intimidad con Dios. A través del ayuno y de la oración vamos a estar muy sensibles a su voz, vamos a estar muy sensibles a su presencia, a sus propósitos. La unción del Espíritu Santo y la unción de Dios viene en una forma muy tremenda sobre nosotros. Él nos da dirección. Entonces, vamos a ver varios ejemplos de bíblicos en donde pues había ese recurso, se iba a ese recurso o se usaban esas herramientas que en la antigüedad se utilizaban y que bueno, seguimos utilizándolas. Y hay ocasiones en las que por alguna situación en las que humanamente no sabemos qué decisiones tomar y que en ocasiones es comparable a encontrarnos en un camino que se mueve o se cambia y que no haya una forma en la que veamos hacia dónde caminar o no vemos hacia dónde decidir alguna cosa. Creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos atravesado, en algún momento hemos pasado por incertidumbre y cuando pasamos por incertidumbre normalmente pues siempre tomamos la decisión equivocada. Y vámonos a la palabra
para ver qué fue lo que hizo Nehemías. Nehemías, uno de los hombres de mayor significado en esa historia de Israel, él se encontraba sirviendo en una corte real muy lejos de Jerusalén y sobre todo bajo un gobierno distinto al que él tenía en su país. Y de repente le dan la noticia de que la capital de su nación estaba en ruinas y seguramente él se preguntó qué voy a hacer, cómo le voy cómo voy a ayudar a mi pueblo, cómo voy a intervenir, qué tipo de decisión debo de tomar si estoy sirviendo en este lugar. Pues seguramente tenía que ir al rey y cómo es que iba a ir con el rey a decirle que le permitiera, ¿verdad? Tal vez el poder ayudar a su pueblo. No solamente eso, sino también yo creo que él se preguntaba, ¿qué tengo que hacer para poder lograr este objetivo? ¿De dónde voy a sacar dinero para poder financiar este proyecto? Pero bueno, vamos a ver lo que dice la palabra en Nehemías capítulo 1 en el versículo 4. Dice, primero vamos a leer en la Reina Valera de 1960. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Eso dice Reina Valera. Vamos a ver lo que dice otra versión. Dice, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y lloré al Dios del cielo. Entonces, vemos cómo él en esos momentos críticos en donde recibe esa noticia, lo que él hace es, dice que lloró, se entristeció definitivamente, dice que tuvo un duelo durante varios días, pero que hizo algo, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Entonces, en los momentos críticos, en esos momentos en donde no sabemos qué hacer, lo primero que debe de venir a nuestra mente y a nuestro corazón como hijos de Dios es someternos o ponernos en manos de Dios. Ponernos en manos de Dios y llevarle a Él esa situación. Orar para que Él nos dé la dirección, para que Él nos oriente, para que Él nos diga qué tipo de decisiones tenemos que tomar en ese momento o que nos diga cuál es el momento indicado o apropiado para poder tomar decisiones. Y bueno, en la oración y el ayuno, en cualquier persona, puede ser un hombre o una mujer, eh, tiene que haber algo que se caracteriza. ¿Y qué es lo que se debe de caracterizar a través de cuando un hombre o una mujer ayunan y oran? Pues es la búsqueda sincera de Dios. Quiere decir que entonces la oración y el ayuno son herramientas fundamentales que debemos de utilizar para buscar la dirección de Dios, para poder tomar buenas decisiones, para que Él provea, para que Él tome control de las situaciones. Y nuestro Señor Jesucristo nos llama a tener esas vivencias en esa área espiritual para poder comprometernos y consagrarnos a Él y que a través de ese compromiso y de esa consagración pues podamos dar testimonio no solamente delante de los demás sino también delante de Él cuando nosotros sometemos nuestra carne a través del ayuno y de la oración. Entonces, el ayuno y la oración lo que van a hacer es, nos van a acercar a la presencia del Padre, nos van a acercar a la presencia de Dios. Y bueno, la palabra de Dios nos habla de algunos tipos de ayuno. Nuestro Señor Jesucristo habla acerca de la importancia de hacer ayuno y oración, inclusive habla de la importancia de ofrendar y delante del Señor. O sea, nuestro ayuno y nuestra oración tiene que ser delante del Señor. Esa ofrenda que nosotros vamos a llevar es delante del Señor, no delante de los hombres, para que la gente diga, ay, mira qué espirituales. Recuerden que yo leí un comentario de esta pastora en donde dice que nosotros, a través del ayuno y de la oración, no es una forma en la que vamos a querer impresionar a alguien como para aparentar una gran espiritualidad. Y aquí vemos cómo la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dice que nuestro ayuno, nuestra oración y nuestra ofrenda tiene que ser delante del Señor, no delante de los hombres, no como para que seamos vistos por los hombres y que digan, ay, wow, mira, qué espiritual es aquella persona, ¿no?
La palabra de Dios en Mateo 6:1 dice así, la palabra de Dios dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Yo, Jesús, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Eso dice Mateo capítulo 6, versículo 1. Pero vamos a leer lo que dice también la versión de Reina Valera. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ayunar no es únicamente un sacrificio o abstenernos de algo, sino más bien es un tiempo de búsqueda del Señor. No es correcto que todos alrededor se enteren que estamos ayunando. Eso sería buscar la gloria de los hombres. El ayuno es uno de los pasos en la búsqueda, en esa intimidad con el Señor, en el que vamos a someter los deseos de la carne a los deseos del Espíritu. Y cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar en una forma específica 3 formas o 3 tipos de ayunar. Una se menciona en Lucas 4:2, dice así la palabra, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Ahí nos habla de un ayuno de abstenerse de alimentos. Y ahí pues nos está mencionando nuestro Señor Jesucristo. Hay otro ayuno que se nos menciona en Esdras, capítulo 10, versículo 6, que dice, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonahán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Aquí vemos un ayuno en donde hay una abstinencia no solo de alimentos, sino también de líquidos. Y después vemos una que está en 1 Corintios 7, del 3 al 6. Aquí se habla específicamente de los esposos, ¿verdad? En donde puede haber una abstinencia a esa relación sexual con la pareja, pero tiene que ser de mutuo consentimiento. ¿En qué tiempo? En el tiempo en el que están buscando a Dios, en ese tiempo de ayuno y de oración. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7, 3, 6, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Tiene que ser algo de común acuerdo. Y hay que tener en cuenta que ayunar en cualquiera de esas variables no puede ser visto como un sacrificio, sino como una forma de sometimiento a Dios. Cuando usted ayuna, cuando yo ayuno, no me estoy sacrificando. O sea, sí, tal vez estoy sacrificando humanamente, pero yo no lo puedo ver como un sacrificio, sino como una forma en la que yo me estoy sometiendo a Dios. Entonces, hay un comentario que también me llamó la atención de un conferencista que se llama Charles Stanley y dice lo siguiente. Dice, a lo largo de la Biblia, Dios guió a su pueblo a ayunar y a orar. Y cada vez que el pueblo ayunaba y oraba, Dios puso en acción su poder sobrenatural para hacer lo que fuera necesario con el fin de satisfacer sus necesidades. Ya fuera provisión de sabiduría o la derrota de un enemigo, Dios fue fiel en cumplir. Entonces, esto él lo escribió en un libro que se llama Trátelo con oración. Se llama Charles Stanley, me llamó mucho la atención lo que puso. Entonces, vemos cómo a través del ayuno y de la oración, Dios totalmente respondió a las peticiones de su pueblo y lo va a seguir haciendo a las oraciones de nosotros como su pueblo. Dios reconoce cuando hay disposición de corazón para buscarlo, cuando hay disposición que vamos a testificar y lo vamos a hacer a través del ayuno y de la oración. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos para ayunar? Si nosotros tomamos como base que el ayuno va a encontrar un complemento en la oración,
y también en las ofrendas. Es fundamental que nosotros tengamos muy claro el por qué vamos a ayunar, el por qué vamos a hacerlo, y el ayuno tiene que ir acompañado de la oración. Porque si nosotros vamos a ayunar única y exclusivamente para bajar de peso, pues la realidad es que eso no es nada espiritual. Y tampoco es espiritual el que, digamos, si se fijó un horario inicialmente para que todos entráramos, si es un ayuno congregacional, pero de repente yo digo, no, yo lo voy a hacer más tiempo para que todos vean mi grado de espiritualidad. Pues no, esas dos cosas no son motivaciones espirituales. Nosotros tenemos que considerar el por qué vamos a ayunar. En Mateo capítulo 6 del versículo 1 al 18, pues vemos eh, cómo la palabra de Dios nos, nos, eh, nos exhorta a eso, y cuando quieran, pues digo, lo podemos leer, si quieren leerlo, vamos a leerlo. Mateo 6 del 1 al 18, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Dice, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des esa aportación, esa limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok, me voy a tener un poquito aquí. La palabra de Dios nos habla de tres tipos de aportaciones. Puede ser una limosna, diezmo y ofrenda. En este versículo se está hablando específicamente de esa área de la limosna, pero eso no es el tema. Estamos hablando que el ayuno, la oración y la ofrenda, o lo que demos en aportación al Señor, tiene que tener un propósito y un motivo. Decíamos que si yo voy a dar lo que sea, un ayuno, oración, una ofrenda a través de una limosna, de un diezmo, de una ofrenda, hasta de un servicio, y lo voy a hacer para que los demás me vean y que digan, wow, qué espiritual es, mira cuánto dinero da, wow, qué espiritual es, mira cómo ora, wow, mira, qué espiritual es, mira cómo ha aguantado tanto abstenerse de alimento. No, eso no es un propósito espiritual. Entonces, aquí se nos está hablando en Mateo 6, del 1 al 18, en esos tres casos. Del 1 al versículo 4 se nos habla acerca de lo que Jesús habla de acerca del dar, de la limosna, de la ofrenda. Después vamos a continuar del 5 en adelante. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí vemos cómo ahora nos está hablando acerca de la oración. Nos deja esta oración modelo, que es el Padre Nuestro. Y lo importante es analizar, meditar y pedirle revelación al Espíritu Santo qué contiene el Padre Nuestro. ¿Es malo repetir el Padre Nuestro? No, pero hay que hacerlo con entendimiento. Pero también podemos utilizar nuestras propias palabras tomando como modelo el Padre Nuestro. Del versículo 16 al 18, ahora nuestro Señor Jesucristo habla acerca del ayuno.
Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí vemos nuevamente cómo nuestro Señor Jesucristo dice que nuestro ayuno es para someternos a Dios, para buscar el rostro de Dios, para buscar la dirección de Dios, y que tiene que ir acompañada de la oración. Dice que si nosotros andamos pregonándole a medio mundo que estamos ayunando, y inclusive en esos días de ayuno es cuando menos nos arreglamos, es cuando menos nos lavamos la cara. No, pues la gente nos va a ver demacrada, y cuando nos digan, ¿qué tienes? Vamos a decir, ay, es que estoy ayunando. Dice que no. Dice que el hecho de ayunar sí nos va a dar una recompensa y sí al Señor le agrada. Dice el 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, que dice, te va a recompensar. ¿Cuál es la recompensa? Que Dios va a responder las peticiones que nosotros tenemos a través de ese ayuno y de esa oración. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué voy a ayunar? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué voy a ayunar? Y la respuesta está en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero tener más intimidad con Dios? ¿Quiero un milagro en mi vida? ¿Quiero un milagro en la congregación? ¿Hay un motivo específico? Ahora, nosotros tenemos un propósito, y dijimos, vamos a entrar en ayuno y en oración. Lo primero que vamos a llevar delante de Dios es el encuentro que vamos a llevar a cabo, pidiéndole al Señor que Él ponga los medios, que Él quite cualquier situación que impida que la gente llegue al encuentro, que su poder se derrame con gloria en ese lugar, que el Señor haga milagros, prodigios y maravillas en ese encuentro. Y lo propusimos. Ahora hay otra pregunta. ¿Este ayuno en el cual estamos, lo estoy haciendo por obligación, porque no me queda de otra? Porque nosotros como pastores dijimos, vamos a meternos en ayuno, ¿o lo estoy haciendo porque estoy convencido de lo que estoy haciendo? ¿Sabe una cosa, amado? El que lo esté escuchando y que sea parte de este ministerio y esté en ayuno, póngase la mano en el pecho, en su corazón, y sea honesto y pregúntese, ¿este ayuno lo estoy haciendo por obligación o porque estoy convencido y convencida que a través de este tiempo de ayuno y de oración, el Señor se va a manifestar en ese encuentro, se va a manifestar en mi vida, en la vida de mi familia, en el ministerio, en todas esas áreas de mi vida que yo estoy llevando a través de este ayuno y de esta oración? Que Dios responda y que cada uno de nosotros responda a esta pregunta. Ahora, ¿estoy ayunando para guardar apariencias de que soy muy espiritual? Muchas personas les encanta andarle contando a medio mundo todo, ¿verdad? Incluyendo sus tiempos de ayuno y de oración. O hasta dicen, ay, no, es que todos estamos ayunando. ¿Es malo comentarlo? Pues depende de la intención de nuestro corazón. Esas no son expresiones de espiritualidad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que son expresiones de espiritualidad buscando el reconocimiento de los demás. Y no, la verdad es que cuando nosotros ayunamos con ese propósito, la verdad es que no le estamos dando la honra a Dios, nos estamos honrando a nosotros mismos. No. Ahora, si nosotros estamos ayunando y orando sin buscar de Dios, pues la verdad es que esto se convierte en una dieta. Y ahora está muy de moda, ¿no? También en donde los conocedores de la salud, los nutriólogos, los doctores, recomiendan
ayunos intermitentes para perder peso, para conservarse en línea. Pero bueno, es que nosotros como gente de Dios, pues no podemos ver o hacer un ayuno buscando ese beneficio. Digo, obviamente va a haber, se va a reflejar, por supuesto que sí. O sea, si nosotros hacemos un ayuno de abstenernos de alimentos en totalidad o de, no sé, muchos tipos de ayunos. Bueno, acabamos de leer 3 tipos de ayunos bíblicos, pero bueno, hoy en día la gente puede decir, voy a ayunar y porque me encanta el refresco y no voy a tomar refresco y voy a ayunar del pan porque me encanta comer pan o porque me gusta la garnacha, lo que ustedes quieran, gusten y manden. Pero definitivamente que va a traer un beneficio a nuestra salud y por supuesto que se va a ver reflejado en nuestro peso. Pero nosotros no lo estamos viendo como una dieta, como algo para yo verme mejor físicamente. No, nosotros lo estamos viendo porque estamos buscando tener una intimidad mayor con el Señor. Porque si nosotros estamos con esa mentalidad, pues no, simplemente estamos haciendo un sacrificio supuestamente carnal. Digo, no supuestamente, sí, definitivamente estamos dejando de satisfacer esa parte de la carne, pero solamente en el alimento, porque tal vez estamos satisfaciendo nuestra carne en el área del ego, ¿verdad? En el área de quiero verme mejor. No, definitivamente. Si nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón a través del ayuno y de la oración, definitivamente se va a reflejar en nuestra salud, en nuestra apariencia. Eso no lo vamos a poder quitar. Sin embargo, aquí estamos hablando de cuál es la intención de nuestro corazón. Y si nos vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar muchísimos registros sobre personajes que buscaron a Dios a través del ayuno y de la oración en momentos muy específicos, y muchos de esos momentos específicos lo que ellos querían era esa respuesta del Señor a las necesidades o a las crisis que estaban pasando. Vámonos a Éxodo 34:28. Éxodo 34:28. Aquí vemos cómo nos muestran a Moisés, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Éxodo 34:28. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas palabras del pacto. ¿Qué fue lo que escribió? Los 10 mandamientos. Si nosotros leemos desde el 27, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y dice que Moisés obedeció, y dice que estuvo ahí, y menciona 40 días y 40 noches. Y dice que en ese tiempo no comió pan ni bebió agua, y es cuando él escribe en las tablas esas palabras de los 10 mandamientos. ¿Qué fue lo que estaba haciendo Moisés? Pues estaba buscando tener intimidad con Dios, y Dios lo utilizó y Dios le dio palabra. ¿Para quién? Para el pueblo, y que hasta el día de hoy esos mandatos continúan en una forma universal. Salmos 69:10. Vamos a ver qué dice la palabra en Salmos 69:10. Dice así la palabra de Dios. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Aquí vemos como también el salmista habla de ese ayuno. Segunda de Crónicas 20:13. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Dice que todos estaban delante de Jehová. ¿Qué estaban haciendo? Buscando eh, esa, esa intimidad con él. Lucas 4:1. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En el desierto no hay comida, no hay agua. Entonces, ¿a qué fue llevado? A ayunar. Hechos 13, Hechos capítulo 13.
en el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, aquí vemos cómo Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, son enviados, pero dice la palabra de Dios que a través del ayuno y de la oración fue que Dios les mostró, les reveló que tenían que ser Bernabé y Saulo. Y entonces dice que después de haber orado y ayunado, entonces imponen manos sobre ellos y ¿qué hacen? Son enviados. Vamos a ver otro comentario de este conferencista Charles Stanley, que también me llamó mucho la atención. Dice, orar, dar y ayunar son actos personales de adoración y por lo tanto se debe hacer en secreto. Debemos hacerlo por amor a Dios, no porque anhelamos la alabanza del mundo. Si hacemos esas cosas por la alabanza del mundo, entonces esa es la única bendición que recibiremos. Claro, si yo doy cosas materiales, mi tiempo, a la iglesia, a la congregación, si yo oro y ayuno para que me vean los demás, buscando que tener el reconocimiento de los demás, dice que esa es la única bendición que vamos a recibir. Sí, probablemente la gente nos reconozca y diga, ay, mira, ese hermano o esa persona, cómo es de desprendido y cómo da. No, dice que el orar, el ayunar y el dar son cosas totalmente personales y son para adorar a Dios, no para ser vistos. Entonces, a través del ayuno vamos a someter nuestros deseos carnales, nuestros apetitos, ¿a quién? Al Espíritu Santo. A través del ayuno y de la oración nos va a ser permitido entregar a Dios esos temores, esas incertidumbres y va a abrir la posibilidad de encontrar respuesta, una respuesta divina a esas interrogantes y a esas inquietudes que tenemos. Vamos a regresar a Nehemías 1:4, que fue con lo que comenzamos. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué sucedió? Nehemías tenía muchas interrogantes. Nehemías había recibido una noticia o varias noticias acerca del pueblo, acerca de los muros, acerca del templo, en donde él no sabía qué y cómo hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que buscó el rostro de Dios a través del ayuno y de la oración. Entonces, vemos también que cuando nosotros no ayunamos o aludimos el ayuno y que no lo hacemos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues no vamos a recibir respuesta de Dios. Cuando estamos en ayuno y en oración, pues definitivamente vamos a ser tentados, vamos a ser provocados por el enemigo buscando que rompamos ese ayuno. Le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4, versículo 2 se nos narra de cómo Él fue tentado por el diablo durante esos 40 días. Dice Lucas 4:2, fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Cuando nosotros vamos en ayuno y en oración buscando a nuestro Padre Celestial, Él nos va a fortalecer. Él nos va a dar esa fortaleza en esos momentos críticos. ¿Qué sucede si yo ayuno sin oración? Pues sí, voy a tener hambre. Ah, ¿quiere decir que si yo estoy orando y ayunando no voy a tener hambre? No, seguramente sí voy a tener. Pero si estoy ayunando y orando, Dios me va a fortalecer. Mi Padre Celestial me va a fortalecer. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Así como sucedió con Jesús. Pero si yo solamente estoy ayunando como algo de dieta, pues es más fácil que caiga, es más fácil que yo rompa ese ayuno. Y vemos cómo a través del ayuno y de la oración, Dios nos va a fortalecer, sí va a haber una tentación, pero Él nos va a fortalecer. Entonces, vemos cómo Dios contesta. Y
de acuerdo a lo que está registrado en la palabra de Dios sobre el ayuno y la oración, vemos cómo los apóstoles también procuraban la guía de Dios. ¿Para qué? Para que a través de ese ayuno y esa oración se extendiera el reino de Dios. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice así en Hechos capítulo 13, déjenme lo busco, Hechos 13, en el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ya lo habíamos leído, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, en otra versión me gusta como dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar su tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí vemos que si nosotros buscamos el rostro de Dios, buscamos esa intimidad con Dios, en medio de una situación particular, la que sea, pero buscamos el rostro de Dios en ayuno y en oración, vamos a encontrar la respuesta. El ayuno y la oración es un camino especial. Ese camino especial va a tocar el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos delante de su presencia en una forma humillada, sometiéndonos a Él, reconociendo que Él es el que va a tomar control de esa o esas peticiones. Y el Señor nos va a llevar a nuevos niveles. Cuando nosotros buscamos respuesta a esas interrogantes, a un milagro que le estamos pidiendo, a esa necesidad de crecimiento personal y espiritual o cualquier otra situación de orden espiritual, si lo hacemos a través del ayuno y de la oración, tenemos que estar más que convencidos que Dios nos va a responder. Estamos en este tiempo de oración y de ayuno. El Señor nos ha hablado a estar orando mucho por los jóvenes, por los adolescentes. El Señor nos ha mostrado que a través de este tiempo de ayuno y de oración, grandes cosas van a suceder. No solamente en el encuentro, hermanos, en cada una de las cosas que nosotros estamos llevando delante de su presencia. Pero es importante que nosotros nos preguntemos, ¿por qué estoy ayunando? ¿Por qué voy a ayunar? ¿Voy a ayunar por obligación porque no me queda de otra? ¿Solamente para guardar las apariencias? ¿O simplemente porque pues voy a aprovechar y que voy a bajar de peso? Eso es algo muy importante y que vale la pena estar orando y ayunando. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos buscar el rostro de nuestro Señor a través del ayuno y de la oración. Pues esta es la palabra que Dios me ha dado para cada uno de nosotros. Yo deseo en mi corazón que sea de gran bendición y vamos a despedirnos con una oración. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de ella. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos fortalece a través de este tiempo de ayuno y de oración. Gracias, Señor, porque en el ayuno que hayas puesto en el corazón de cada uno de los que estamos participando, sabemos, Señor, que tú eres el que te glorifica, que tú eres el que nos fortalece, que tú eres el que se manifiesta y se manifestará. Señor, sabemos que todas esas cosas que hemos llevado delante de tu presencia, obtendremos esa respuesta que viene de ti. Señor, tendremos este encuentro el 14 y el 15 de junio. Y parte de este ayuno, Señor, parte del propósito de este ayuno, de esta oración, de estos tiempos, Señor, es que tú te manifiestes, que tú te glorifiques en cada una de las personas que vamos a tener ese privilegio de asistir a ese encuentro, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tomando control en la vida de cada uno de los que vamos a asistir, en la vida de cada uno de los que vamos a ministrar, que tendremos ese privilegio, Señor. En la vida de cada uno de aquellos que se vayan a bautizar, Señor. Que cada una de las enseñanzas, Señor, que se den en ese lugar, seas tú, Señor, el que está enseñando y ministrando en ese lugar, Señor. Que tú, Señor, prepares el ambiente espiritual en ese lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste y se glorifique en ese lugar.
que tú pongas los medios económicos, que tú, Señor, hagas que lleguemos cada uno de nosotros con bien, que ningún arma forjada pueda prosperar en contra nuestra, Señor, que tú te manifiestes con fuego y con poder en esos días, bendito Dios. Padre bendito, en tus manos encomendamos ese encuentro, pero también, Señor, en tus manos encomendamos cada una de las peticiones personales que nuestros hermanos y cada uno de los que estamos participando en este encuentro, en este ayuno, Señor, tú lo pongas por obra. Te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes, que tú nos hables en sueños y en visiones, Señor, que podamos ser edificados en tu palabra y en tu presencia, y que tu nombre, Señor, sea glorificado no solamente ese día, sino todos los días a través de la vida de cada uno de nosotros. En tus manos encomendamos, Señor, no solamente ese encuentro, sino cada uno de los proyectos y actividades que tenemos planificadas en Ministerio Casesa. Señor, hemos estado intercediendo también por cada célula, Señor. Hemos estado intercediendo, Señor, por cada persona que requiera sanidad física y sanidad espiritual. Te pedimos, bendito Dios, que tú te manifiestes en la vida de cada uno de los congregantes, de los líderes y de todos aquellos, Señor, que a través de las redes escuchan tu palabra y que tal vez también se han sumado en este tiempo de ayuno y de oración. Padre bendito, te damos gracias porque sabemos que tú tomas control de todas y cada una de las cosas. Hemos recurrido a ti, Señor, como siempre, a través del ayuno y la oración, dependiendo totalmente de ti, Señor, pidiéndote dirección, pidiéndote, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros y que tu nombre, Señor, sea exaltado en ese y en todos los eventos y proyectos que tenemos como Ministerio Casesa. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.